Bueno, eh, en la unidad 7 del programa vamos a ver series de Fourier. Nosotros ya vimos series en una unidad anterior, ¿sí? Una serie es una suma de infinitos términos, ¿sí? Eh, en este caso, esta es la forma que tiene una serie de Fourier. Por ahora es algo que no entendemos bien de dónde salen estos parámetros, estas constantes, pero lo vamos a ir viendo en lo que voy a decir a continuación, ¿sí? Por ahora lo único que me interesa es que sepan es que una serie que tenga esta forma se llama serie de Fourier, ¿sí? Tengo una constante A y una constante B que dependen de cada término, ¿sí? Multiplicados por el coseno de esto, o sea, todo esto estaría entre paréntesis adentro del coseno, el argumento del coseno, más y este segundo término que contiene el seno con lo mismo que aparece acá, ¿sí? Eh, vamos a ver más adelante de dónde sale esto, ¿sí? Antes de continuar, vamos a recordar, esto es algo que ustedes ya conocen, la definición de una función periódica, ¿sí? Una función periódica es una función que repite su comportamiento a intervalos regulares, ¿sí? Es decir, tiene un periodo t, que es un número positivo, ¿sí? Si resulta que para toda x, donde esté definida la función, el valor de la función en x es igual al valor de la función en x más t, ¿sí? Eso quiere decir que una función es periódica. Por ejemplo, sabemos la función coseno tiene periodo 2pi, ¿sí? Se verifica siempre que el coseno de x de un número es igual a coseno de x más 2pi. Lo mismo pasa con seno, ¿sí? Es una función de periodo 2pi. Bueno, acá está, ¿no? Podemos decir que seno acá también tiene periodos 2pi. Bueno, también se puede decir que tiene periodo 4pi o 6pi o npi, ¿sí? Porque esta propiedad que mencionamos acá se cumple para sumándole 2pi o también sumándole 4pi, es decir, múltiplos de 2pi, ¿sí? Pero bueno, generalmente para una función se toma como periodo el valor más chico, ¿no? Que le tengo que sumar a la x para obtener otra vez el mismo valor de la función, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de gráficas de funciones periódicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de esta función? El periodo es p igual a 4, porque si yo tomo este intervalo de 0 a 4, se repite indefinidamente, ¿no? Lo mismo, el mismo comportamiento de la función. Entonces, si yo tomo un punto, por ejemplo, en 1, el valor de la función en 1 va a ser igual al valor de la función en 1 más 4, más el periodo, es decir, en 5, acá. Le sumo acá y me va a dar lo mismo. Pero también el valor de la función en 1 me va a dar lo mismo que si le sumo cualquier múltiplo de 4. Si el periodo es 4, entonces le sumo 8. Caigo en 9, entonces el valor de la función en 9, que es acá, me da lo mismo que el valor de la función en 1. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, esta es la propiedad para hablar de que es una función periódica y t, el periodo, es el menor valor que le tengo que sumar a la x para obtener el mismo, ¿no? O sea, que se repite el mismo comportamiento. Lo mismo acá, esta función, a ver, si yo quiero ver cuál es el periodo de esta función, bueno, lo que tengo que agarrar es un tramito en el cual, o sea, el intervalo, ¿no? En x más chico que puedo determinar, que yo reconozco que el comportamiento de la función en ese intervalo se va a repetir a continuación para valores hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En el dominio, o sea, sumándole o restándole, es decir, yo acá le puedo sumar nt, donde n es un número entero, positivo o negativo, ¿sí? Por eso es el famoso más 2kpi, ¿no? Porque estoy sumando cantidades enteras del periodo, para adelante o para atrás. Entonces ese k que le multiplico al 2pi, en realidad es un entero, ¿no? Es un número que puede ser positivo o negativo. Entonces voy hacia adelante o voy hacia atrás. Y ese periodo, ese tramo de la función que se repite indefinidamente,
eh, lo puedo reconocer acá, por ejemplo, y entonces es una función de periodo, a ver, de menos 1 a 1, 2, ¿no? Periodo 2. No, va de 1, a ver, 1,5. 5, ahí está, lo estaba viendo mal. Este es de periodo 1,5, exacto, muy bien. Bueno, acá hay otra, no importa acá cuál es el periodo, pero podríamos decir que va desde acá hasta acá, porque después eso es lo que se vuelve a repetir, ¿no? Parece que es de periodo 2pi, porque acá me marca que está el 2pi. Bien. Bueno, ¿por qué estamos definiendo funciones periódicas? Eso tiene que ver con lo que vamos a decir a continuación. Pero bueno, una propiedad más y relacionada con las integrales. Si una función tiene un periodo t, entonces la integral de esa función entre 0 y t, o sea, donde el intervalo en donde integro es un periodo, me da igual que si integro en esa misma amplitud, pero en cualquier parte del dominio, ¿sí? A ver, por ejemplo, si estoy integrando el coseno entre 0 y 2pi, me va a dar lo mismo que si lo integro entre 2pi y 4pi, o acá. El seno integral periódica de periodo 2pi. Me da lo mismo hacer esta integral que hacer esta otra, de menos pi a pi, porque estoy integrando en un periodo. Ese periodo yo lo puedo correr hacia adelante o hacia atrás, en cualquier lugar del dominio, basta que esté integrando en un periodo, ¿sí? Desde acá hasta acá, desde los límites de integración, el intervalo que forman es de un periodo. ¿Se entiende? La amplitud de ese intervalo, del intervalo de integración, tiene que ser un periodo, ¿sí? Esta integral es lo mismo que esta y es lo mismo que esta y que cualquier otra que ustedes puedan plantear donde los límites de integración formen un periodo. A ver si eso se entiende, si me lo... Sí, como que yo agarro, por ejemplo, la primera que vos hiciste, Sí, la primera función que tenía el periodo 4, está, este triangulito. Ese triangulito sería el periodo. sí. Como se repite la misma imagen, o sea, el mismo dibujito en todo, o sea, la integral va a ser la misma en cualquiera de los otros periodos, porque la gráfica es repetitiva. Exacto, es lo mismo que integre entre 0 y 4 o que integre entre 4 y 8. Entre 4 y 8, entre 12 y 16. Pero también es lo mismo que si integro desde 2 a 6. Fíjate que va a dar lo mismo, porque este triángulo junto con este triángulo van a formar el triángulo completo, ¿no? El mismo invertido. Exacto. No es que tengo que comenzar en un múltiplo del periodo, no tengo que comenzar de acá, de 4 a 8 y de 8 a 12. También puedo ir de 1 a 6 y me va a dar lo mismo esa integral. Puedo arrancar en cualquier lado la integral, pero el intervalo, o sea, la diferencia entre los límites de integración tiene que ser igual a un periodo. ¿Se entendió? Puedo empezar de 6 a 10 y me va a dar lo mismo que la integral de 0 a 4. O puedo ir de 11 a 15, porque 15 menos 11 es 4. ¿Sí? 15, de 11 a 15. Sí, mientras que la diferencia sea t entre los límites que busque, me va a dar lo mismo. Exactamente. Esa es la propiedad. Perfecto. Bien. Bueno, ahí vamos a definir entonces a qué llamamos serie de Fourier de una función. ¿Sí? Dijimos entonces, tenemos una función f periódica. Con la serie de Fourier asociada a esta función es esta serie. ¿Sí? O sea, este t que aparece en la fórmula, es el periodo de la función. Los números a sub n y b sub n son los coeficientes, ¿sí? Y esos coeficientes hay una manera de calcularlos, que vamos a ver más adelante. Otra manera de escribir esto mismo es reemplazando, en lugar de usar t como periodo, usar 2L, donde L sería el semiperiodo. Supónganse, si estoy en la función coseno, t sería 2pi, porque el periodo es 2pi. Pero si yo lo quiero representar como 2L, L sería pi, solito. O sea, L es el semiperiodo, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Para que en esta fórmula, si acá en lugar de t
pongo 2L, se me simplifica el 2 y queda algo más simple. Y queda L, que es el semiperiodo de la función. O sea, L es la mitad del periodo en esta fórmula. Y en la de arriba, T es el periodo completo, ¿sí? Nada, es otra manera de escribirlo que suele aparecer en los textos. Bueno, acá hay un desarrollo de los primeros términos de esta serie. ¿Qué se hace para desarrollar la serie? Se van dando los valores a n que es el índice, ¿no? En esta sumatoria. Si n vale 1, me queda a sub 1, acá me queda coseno de pi sobre L por x, o sea, acá reemplazo la n por 1, acá también la n por 1, y eso me va a dar estos dos términos. Cuando reemplazo por n igual a 2, me da estos dos términos. Cuando reemplazo por n igual a 3, estos dos términos. Y así tengo infinitos términos, ¿no? Acá tengo el desarrollo de los primeros términos de esta serie de Fourier. Estas fórmulas, que no nos vamos a detener ahora en mirarlas, son fórmulas que me permiten calcular los coeficientes, el a sub 0 y los a sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2, ¿sí? Los coeficientes de estos términos se pueden calcular con estas fórmulas, ¿sí? Que no nos vamos a detener ahora en ellas. Y esta, bueno, una fórmula especial para el a sub 0. Acá hay algunos ejemplos, pero yo quiero ir a lo conceptual, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una serie de Fourier, de una serie periódica, y se hace su desarrollo de Fourier, ¿sí? Después nos vamos a meter en este lío de números, de cómo se arma. Pero yo quiero avanzar y quiero que vean por qué estamos viendo todo esto. Bueno, acá tienen, ya está resuelto, acá hay otro ejemplo, acá hay una función de periodo 2pi, ¿sí? ¿Cómo se define esta función? Se define que el comportamiento es la función x cuadrado cuando x está entre 0 y 2pi. De acá hasta acá tengo la gráfica de la función x cuadrado. Esa es, digamos, el patrón, digamos, que se va a repetir en adelante, ¿sí? En todo el dominio de la función. Ahí están los cálculos de los coeficientes y cómo se arma la serie de Fourier y se desarrollan los primeros términos. Bueno, creo que hay un ejemplo más. Bueno, acá lo que se define es que, considerando una función, por ejemplo esta, y igual x cuando x está entre 0 y pi, o sea, tengo esta recta, la función identidad, cuando x está entre 0 y pi, y a partir de esa función podemos generar una función par de periodo 2pi, es decir, esto lo repetimos de manera que quede una función par, o sea, hacemos la simetría respecto del eje y entonces este es el comportamiento que se va a repetir en adelante, digamos, que este tramito que estoy marcando acá de la gráfica es la que se va a repetir en adelante, o sea que va a quedar una función periódica de periodo 2pi, pero es una función par, ¿sí? Entonces esta sería una función par de periodo 2pi que se genera a partir de esta función. A partir de la misma función, igual x, podemos generar una extensión impar. Perdón, la de arriba fue la extensión par. Y puedo hacer una impar ahora con simetría de origen. Entonces, este trámite de la gráfica lo reflejo con simetría de origen y ahora tengo una función periódica de periodo 2pi, pero esta es impar, ¿sí? Y la generé a partir de la misma. Nada, estas son algunas definiciones que por ahí se pueden usar en los ejercicios. Por ejemplo, acá te pide tomar la extensión par dada esta función, ¿no? Y acá se le busca la serie de Fourier. Quiero avanzar, después vamos a meternos si quieren en este detalle de cuenterío, que simplemente es aplicar las fórmulas. Y esto es lo que quiero llegar a ver. Convergencia de la serie de Fourier. Esta igualdad que está acá es aquello por lo cual tiene interés las series de Fourier. Dijimos que esta serie de Fourier es una serie asociada a una función periódica, ¿sí? Esta función periódica es la que se va a utilizar en las fórmulas para calcular los coeficientes. Lo que tiene interés esta serie, es que
estamos buscando encontrar una serie que me devuelva los mismos que una cierta función periódica. A ver, yo tengo una función periódica, ¿sí? Una f periódica, y quiero obtener una serie, que es una función también, porque fíjense que esta serie tiene x, ¿no? Es una serie que contiene la variable x, que es también una función, ¿sí? Pero esta función tiene infinitos términos, no es como esta, ¿sí? Esta serie, que también es una función periódica, me tiene que devolver los mismos valores que me devuelve la función. Es decir, si yo acá reemplazo a la x por 1, el valor que me da la función, supónganse que es 5, entonces la serie, cuando la x vale 1, toda esta suma de infinitos términos tiene que converger al mismo valor que la función, es decir, a 5 en este caso, por decir algo. Y eso con cada valor, con cada x del dominio, ¿sí? Si reemplazo por menos 1 en la x, entonces acá al reemplazar por menos 1, que me va a quedar una serie numérica, y esa serie, esa suma de esos infinitos términos, tiene que converger al mismo valor que la función, ¿sí? Eso entonces se dice que este desarrollo, sería el desarrollo en serie de esta función, ¿sí? Algo de esto vimos cuando vimos series de potencias, ¿sí? En unas unidades anteriores. Pero lo particular de estas series de Fourier es que permiten representar funciones periódicas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿siempre el desarrollo en series de una función es igual al valor de la función? ¿Es igual a la función? Y la respuesta es que no siempre, solamente se da esta igualdad cuando la función cumple estas condiciones de Dirichlet. ¿Cuáles son esas condiciones? Son las que están acá. La función debe ser periódica con periodo 2pi y acotada, ¿sí? No cualquier función, ¿sí? Tiene que ser acotada. No puedo tener una asíntota vertical, por ejemplo, con la función aproximándose a esa asíntota vertical, porque eso no sería una función acotada. Y el periodo, bueno, 2L, porque siendo esta L el semiperiodo, ¿sí? O sea, tiene que ser una función periódica y acotada. Además, la función y su derivada deben ser continuas al menos por tramos en el intervalo menos LL, pudiendo presentar a lo sumo una cantidad finita de discontinuidades de salto. Es decir, a ver, como los ejemplos que estábamos viendo, todos los ejemplos que estábamos viendo cumplen estas condiciones. Vamos a recordarlos. A ver, bueno, esta es continua directamente, esta, ¿no? La primera. Esta no es continua, tiene una discontinuidad, pero una discontinuidad finita, ¿no? A ver, y son de salto, no tengo un punto de infinito, ¿sí? Acá lo mismo, acá hay una discontinuidad, sí, acá la función no está definida, pero dentro de este periodo sería una cantidad finita, serían los extremos, ¿no? Donde no está definida. Digamos que son las condiciones para ser integrable, ¿sí? Esas condiciones de Dirichlet. Entonces, si eso se cumple, que van a ser todas que pueden aparecer, se le van a cumplir. Y entonces, si eso se da, la función, la serie converge a la función, ¿sí? En el único caso donde no converge exactamente la función sería en los puntos de discontinuidad, donde converge para el promedio de los límites laterales. Ahora lo vamos a ver como en un ejemplo, miren. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una función periódica, esta sería la f, que vamos a aproximar mediante una serie. Por ejemplo, esta que está acá. Tiene saltos, ¿ven? Tiene discontinuidades de salto. Esta función cumple las condiciones que mencionamos recién y es desarrollable en series de Fourier, ¿sí? De hecho, acá tenemos la serie de Fourier de esta función, ¿sí? Se hicieron todas las cuentas y esta es la serie de Fourier de la función. Si tomamos los 5 primeros términos, bueno, perdón, acá se tomaron los 2 primeros
términos, y acá los 5 primeros términos, ¿sí? A ver, de toda la serie de esta función, solo se tomaron los 2 primeros términos, ¿sí? O sea, este sería el a sub 0, estos serían los dos, el a sub 1 y el a sub 2, ¿sí? Esto que hay acá en realidad es la serie, a ver, de 0 a 1. Ah, es lo mismo. Esta sería la expresión general de la serie, ¿sí? Esto que está acá es la expresión general de la serie, pero está tomada con n entre 0 y 1, nada más, no con 0, de 0 a infinito, solamente de 0 a 1. Entonces, cuando reemplazo por n igual a 0, obtengo este. Y cuando reemplazo por n igual a 1, obtengo esto que está acá. ¿Sí? Bueno, esto entonces, si lo grafico, me da esta gráfica que está acá. Fíjense que tiene un parecido con la función. Aproxima bastante a la función. Si tomo los 5 primeros términos, entonces obtengo esta otra gráfica. Fíjense que cómo va mejorando la aproximación de la función real, la f. Si sigo agregando términos, y miren, acá se tomaron 10 términos, esta es la gráfica de la función. Cada vez más se va pareciendo a esta otra, ¿sí? A ver, una más, miren, 40 términos. Y fíjense lo buena que está esta aproximación. Es casi la función. Estas no son rectas verticales, no confundir, porque si fuera una recta vertical no sería función. Lo que pasa es que tiene una pendiente tan grande que parece una recta vertical, ¿sí? Pero no lo es. Y lo que decía es que cuando dije que la serie es igual al valor de la función, si yo tomo los infinitos términos, cosa que es imposible, no voy a calcular, a escribir ni graficar una función con infinitos términos, pero miren que solo con 40, con n igual a 40, qué aproximación, qué tan buena aproximación que tenemos, ¿sí? Lo que me dice el teorema y lo que me dice la teoría es que si tomara los infinitos términos, el valor de la serie coincide exactamente al valor de la función en todos los puntos, excepto obviamente en los puntos de discontinuidad, donde, a ver, la función original, si yo lo tomo en los puntos de discontinuidad, bueno, acá no está muy claro en 6 si hay agujerito, o sea, si no tiene imagen o si la imagen está acá arriba o está acá abajo. En esta gráfica no está especificado ese detalle, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tomo el valor de la función en 2, donde está la discontinuidad, por ejemplo, ¿qué me va a dar? El promedio entre los límites laterales. Acá el límite lateral en 2, por derecha es 1 y por izquierda es 0. El promedio es 0,5. Entonces, si tomo en la serie de Fourier el valor de la función en 2, me va a dar la mitad, me va a dar 0,5. ¿Sí? Eso es lo que decía más arriba. Pero si tomo el valor de la función en 3, que está acá, me va a dar 1, ¿sí? A ver, con esta de 40 términos no me va a dar 1, probablemente me dé 1,001, qué sé yo. Pero si tomara los infinitos términos, cuando x vale 3, lo reemplazo en la serie y esa serie converge a 1, al valor que tiene real la función en ese punto, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene esto? En que esto se usa mucho para informática, ¿sí? Para computación, para sistemas, porque las funciones periódicas, así que tienen saltos, aparecen mucho, a ver, me fui, perdón, aparecen mucho situaciones, por ejemplo, saben que en programación y en el lenguaje que interpretan las computadoras bien a bajo nivel, son todos ceros y unos. No sé si vieron algo de eso, ¿no? Pero toda la información digital tiene este comportamiento, ¿no? Lo digital no es continuo, ¿no? Como lo analógico, como la realidad. Si yo en una realidad quiero pasar de 1 a 100, tengo que pasar por todos los valores en el medio, no sé, ya sea en la aceleración o el volumen de un sonido. Para pasar de un cierto volumen a otro, tengo que, en la realidad, ¿no? Tengo que pasar por todos los sonidos, todos los volúmenes intermedios.
En cambio, en computación es 0, 1, o sea, existe o no existe, el dato es un 0 o es un 1. Y entonces muchas veces pasa que existen funciones que representan situaciones, ¿no? En el mundo digital que son de este tipo y que para trabajarlas conviene o necesitamos una función continua, ¿no? Una función que las represente. Y esas funciones se obtienen con las series de Fourier. Obviamente que no se trabaja con los infinitos términos, sino que se trabaja con una aproximación suficiente para lo que se quiere resolver, ¿sí? Con 40 términos tengo una aproximación que es bastante satisfactoria, que ese error que cometo es tan imperceptible que no me modifica lo que yo quiero trabajar, ¿no? No sé, si estoy con una imagen y no sé, estoy poniéndole el brillo a la imagen, no sé, bueno, por ahí todos los ejemplos que se me pueden ocurrir son del área de sistemas. Y tampoco es que ustedes tengan que manejar nada de todo esto, ¿no? Nada más se los cuento para que entiendan el interés de este centro de la matemática, ¿no? ¿Por qué se puso en el programa también, ¿no? Porque es algo que quizás se use o se necesite en el área de sistemas y un poco quizás el programa con este cambio de plan, yo veo que se han podado muchos contenidos que antes se daban, pero se agregó que antes no estaba, es la primera vez que lo doy, y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con la utilidad y interés de este tema para la informática, ¿no? Y como todo el mundo de la informática es lo que se viene, y más lo estamos viendo con esta pandemia, no es que ustedes tengan que hacer esto, ni mucho menos para usar una aplicación ni nada, pero si alguno en algún momento de su vida se va para la rama de la informática y, no sé, quieren trabajar con procesamiento de imagen y sonido, quizás en algún momento esto puede hacerles útil. O quizás no ustedes, pero alguien de informática les consulta o necesita. Ustedes, bueno, saben que existe esto, ¿no? Tampoco es que lo tengan que manejar y tener todo el conocimiento en sí, pero saber de qué se trata. Esto se trata de aproximar funciones periódicas, funciones de este tipo, que mediante una serie las puedo aproximar. Y esa serie, como toda serie que aproxima una función, con tomar una suma parcial, los primeros n términos, obtengo ya una aproximación lo suficientemente buena como para trabajar con ella, ¿sí? A ver, no sé si hasta acá se entendió un poco el concepto general. ¿Qué me dicen? ¿Están ahí? Sí, profe, Bueno. se fue entendiendo. Sí, está. Sí. A mí lo que más me interesa es esto, ¿no? Que se entienda el concepto. ¿Para qué se utilizan las series de Fourier? Entonces, después el cálculo, es aplicar las fórmulas, ¿sí? El trabajo que yo les voy a pedir es tomar una función periódica, cualquiera, la que ustedes quieran, pueden ser las que están acá en estos ejemplos, ¿sí? Puede ser la que está al final, hay dos ejercicios que piden representar algunas de estas, algunas funciones periódicas mediante serie. Miren esta parte del cálculo, por ahí no ahora, que se están con muchas cosas, en cuanto puedan, miren en la parte del cálculo cómo se hace. Y lo que me interesa es que una vez que llegan a la fórmula de la serie, tomen los primeros n términos. A ver, por ejemplo, se llegó a esta fórmula, ¿no? Para la serie de Fourier. Y entonces acá se hace el desarrollo de los primeros términos, ¿sí? Este sería la sub 0, cuando n vale 1 se obtiene esto, cuando n vale 2 no está escrito porque seguramente dio 0, cuando n vale 3 se obtuvo esto, bueno, acá tengo hasta n igual a 5. Yo quisiera que ustedes grafiquen en un GeoGebra esto, por ejemplo, hasta n igual a 5, y lo comparen con la gráfica de la función de la que estoy partiendo, esta, ¿sí? Y después agregar unos términos más y ver esto que yo les mostré al final, cómo la gráfica se va ajustando y va aproximando cada vez a la función,
¿sí? Yo después se los voy a pasar por escrito la consigna, pero ¿se entiende, digamos, lo que les planteo? El objetivo del trabajo es tomar una función periódica, Sí. buscar el desarrollo en serie, que en realidad buscar el desarrollo en serie es hallar los coeficientes, ¿sí? Son dos fórmulas para los coeficientes. A ver, voy a ir más arriba, que esta se la salteé y dije, acá están, ¿ven? Una fórmula para los a sub n y una fórmula para los p sub n. Esas fórmulas son integrales, hay que resolver estas integrales. Es la función que me dieron por el seno, en este caso, de n. Esta n es una n, ¿sí? No se reemplaza por nada, porque después la voy a reemplazar cuando voy a ir al desarrollo. Acá, cuando resuelvo esta integral, dejo escrita la letra n y lo tomo como una constante, ¿sí? N por pi sobre L. Recuerden que L es el semiperíodo, es la mitad del periodo. Esto de X. Todo esto es el argumento del seno. Entonces tengo que resolver esta integral, ¿sí? Por lo general, la función, como la estoy tomando entre 0 y 2L, esto va a tener un valor constante o a veces X si es la función identidad, ¿sí? O sea, acá tengo que reemplazar por lo que sea de la función, ¿sí? Por lo que corresponda. A ver, si quieren, veamos cómo están hechas las cuentas. Por ejemplo, para este caso, ¿no? Esta es la función, ¿sí? Acá me definen la función definiéndome los valores que toma en un periodo. El periodo es 6, ¿sí? Entonces, entre menos 3 y 0, acá la función vale 0, constante 0. Y entre 0 y 3, la función vale 5. Entonces, el periodo es 6, va de acá hasta acá y se repite. Este comportamiento se repite hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo calculo los coeficientes? El a sub n. 1 sobre L, que sería L, el semiperiodo es 3, porque recuerden que teníamos periodo 6, entre 2 y 2L, o sea, entre un periodo 0 y 6, de la función f, que ahora lo vamos a reemplazar, ¿quién es f? Por coseno de, bueno, todo esto me dice la fórmula. Acá donde decía L, el semiperiodo, pongo. Como entre 0 y 6, entre 0 y 6, la función vale una cosa en esta parte y otra cosa en esta parte, lo que me conviene es separar esta integral entre 0 y 6 en suma de dos integrales, ¿sí? Bueno, previo a eso, ¿qué se hizo? En lugar de hacer de 0 a 6, se cambió por esta otra, de menos 3 a 3. ¿Se acuerdan que dijimos que integrar en un periodo era lo mismo corriéndome en cualquier lugar del dominio, ¿sí? Basta que la diferencia del intervalo de integración sea el periodo. Entonces, la integral de 0 a 6 es lo mismo que la integral de menos 3 a 3. Y después, ahí sí, esta integral se divide en suma de dos integrales, de menos 3 a 0, 0 a 3. De menos 3 a 0 y de 0 a 3. ¿Por qué se dividió esta integral en suma de 2? ¿Ven? Acá tengo un término y otro término. Se están sumando de menos 3 a 0 y de 0 a 3. Lo separo porque en este intervalo de menos 3 a 0 la función vale constante 0. Y en este intervalo de 0 a 3 la función vale constante 5. Lo divido así porque entonces ahí puedo reemplazar la f. ¿Sí? Ven que acá... Perdón, Agustina, que te interrumpa. Quizás me perdí en algo. ¿Y por qué no puedo yo separarla entre 0 y 3 y entre 3 y 6? El que resolvió acá esto tomó la decisión de cambiarlo. Pero Perdón, no, yo como era de entre 0 y 6, fue un pedacito para uno y dije, hay yo algo cuando que lo me vi perdí. también dije, también la verdad que se podría haber hecho de esa otra manera. Tengo que abrir la puerta a alguien. Ahí vengo. Ya vengo, Ok. Siempre la repetición, porque entre menos 3 y 3 voy a tener quizás los mismos valores cambiado de signo. Lo que dijiste Que con es 6 correcto, voy a tener es los lo mismo valores haber hecho nuevos. esta integral entre 0 y... Sí, es lo mismo. Listo. Bueno, entonces Gracias. acá se reemplazó por 0, se reemplazó por 5. Esto, como está multiplicado por 0, se anula todo, ¿sí? Porque la integral de la función 0 es 0, ¿sí? Así que todo este término se va. Me queda para integrar esto. Esto es una constante que sale afuera, así que me queda 5 tercios, lo vemos acá. Y hay que integrar coseno de esto. Es una función compuesta, entonces hago sustitución. Todo esto lo llamo t,
todo esto es una constante, ¿sí? N lo pienso como un número por pi sobre 3. Todo esto es un número, como si tuviera 2x acá. Entonces hay que hacer una sustitución, reemplazar esto por t. Cuando hacen el cambio de variables hay que despejar, o sea, acá hay un paso que no está escrito, pero esto que quedó acá multiplicando, que es lo inverso de esto, fíjense, viene por al hacer la sustitución, ¿sí? Y la integral del coseno es el seno positivo de lo mismo, ¿sí? O sea, cuando resuelven la integral de esto, que lo pueden hacer en un cálculo auxiliar por sustitución, les termina quedando esto que está acá. O sea, seno de todo esto por la inversa de lo que está acá adentro. Bueno, todo esto es la primitiva de esta función, que lo evalúo entre 0 y 3. O sea, reemplazo a quién por 0 y 3, a la variable, a la x, estoy integrando la x. Entonces, a la x acá por 3 y después reemplazo por 0. Y me termina quedando 0 todo esto. ¿Por qué? A ver, si reemplazo por 3, 3 en la x, se me simplifica esto con esto y me queda seno de n por pi. A ver, el seno de pi es 0 y el seno de pi por cualquier número entero, recuerden que n es un número entero, o sea, 2pi, 3pi, 5pi, es siempre 0, ¿sí? Entonces todo esto dio 0. Así que dio 0 más 0 es 0. O sea que los a sub n son todos ceros, ¿sí? Los coeficientes en la serie de Fourier, a ver, voy a la fórmula de la serie de Fourier, los a sub n, estos dieron todos ceros. A ver, acá. No voy a tener coseno en este desarrollo de esta función, ¿sí? Porque todo este término se va a anular al estar multiplicado por 0. Después, bueno, hay que hacer de manera similar, se hace para el b sub n. La única diferencia es que voy a tener, fíjense la fórmula, es la misma que antes, pero acá en lugar de tener coseno, tengo seno. Esta integral se hizo más abajo. A ver, acá. La de los b, acá está. La de b con el seno, se resolvió acá de la misma manera. Se trasladó también, directamente acá se puso de menos 3 a 3, acá se reemplazó por 0, que es lo que vale la función, y acá por 5, se hizo la primitiva y ahora lo evalúo y les terminó quedando esto que está acá, ¿sí? Porque cuando lo evalúo por 0, el coseno de 0 es 1, y cuando lo evalúo por 3, se simplifica y me queda n por pi, coseno de n por pi es lo que quedó acá, ¿sí? Entonces, todo esto que está acá son los coeficientes de los b sub n, ¿sí? En esta expresión aparece la n. ¿Por qué? Porque el coeficiente va a depender de qué término esté yo desarrollando. Por ejemplo, cuando hago el desarrollo, si n vale 1, acá reemplazo por 1, acá y acá. Si n vale 2, acá y acá reemplazo por 2, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, a ver. Este termina quedando el desarrollo en serie de Fourier. Este es el coeficiente, el 5 queda la función, por el coeficiente, por el seno. O sea, voy más arriba a la fórmula que estaba acá, esta, y acá nos había dado 0, así que todo esto no va, y acá pongo lo que me dio como resultado la integral, ¿sí? Y bueno, el a sub 0 que se hizo aparte es un caso particular del a sub n, ¿sí? El a sub 0. Es lo mismo que esto, ¿sí? El a sub 0 lo puedo hacer con la misma integral o puedo hacer una aparte. Es lo mismo. Porque sería reemplazar acá coseno por 0, me queda que es coseno de 0, que es 1. Así que todo esto vale 1, entonces me queda la integral de la f. Por eso esta fórmula es un caso particular de esta. ¿Se entiende? Cuando coseno vale 0. Que todo esto se me anula, vale 1, y entonces me queda la integral de la f. ¿Sí? Bien. Entonces, esas serían las 3 integrales que hay que hacer y después hay que desarrollar la fórmula. Desarrollan esa fórmula, o sea, acá está, esto es el cálculo de los coeficientes, y una vez que tienen los coeficientes, se escribe, se reemplazan esos coeficientes en la fórmula de la serie de Fourier. En la fórmula de la serie reemplazamos y después con desarrollar los términos, porque en de esta expresión aparece la n, ¿no?
Entonces, yo lo que les digo es, bueno, le damos a n valores 1, 2, 3, 4, 5, eso lo deciden ustedes. ¿Hasta cuándo? Vayan probando. La idea es que ustedes vayan jugando con GeoGebra y vayan representando, no sé, bueno, con 3 términos, 5 términos, ya tengo una buena gráfica que se aproxima, después agrego algunos términos más y veo cómo mejora la aproximación. Sí, eso es lo que les propongo para hacer. ¿Se entendió más o menos? Claro. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, Sí, sí. a ver, dejo de grabar así no se hace muy largo.